Hola, ¿qué tal, queridos ciberescuchas? Bienvenidos a una emisión más de La Butaca de Oro. Hoy, miércoles 13 de diciembre de 2023. Y ya estamos a escasos días de terminar el año y como todos los miércoles tenemos a dos compañías virtuosas, a dos grandes de la escena. Ya está con nosotros el director de la obra La Noche Más Venturosa, el clásico de Joaquín Fernández de Lizardi. Ya empezó la época de las pastorelas y ahorita nos va a contar de esta primera pastorela. Y bueno, sin más preámbulo, esta es tercera llamada, tercera, y sean cordialmente bienvenidos. Y está con nosotros Francisco Hernández, director de la puesta La Noche Más Venturosa de esta pastorela clásica. Francisco, qué gusto tenerte aquí en la Butaca de Oro. Igualmente, muchas gracias por compartir con ustedes la difusión y divulgación de esta pastorela, como dijiste, un clásico de José Joaquín Fernández de Lizardi, que además, bueno, creo que es la pastorela de todas las pastorelas. Ha habido más, pero bueno, José Joaquín Fernández de Lizardi todavía la publica allá en el México todavía novohispano, en el México virreinal, en 1817. Y es lo que hace es una síntesis de toda esa tradición que surge hace exactamente 500 años, 1523, con Fray Pedro de Gante, quien tiene la maravillosa idea de traducir al náhuatl los cantos a la Virgen y los cantos a la adoración al Niño Dios. Entonces ahí inicia esta labor primeramente de evangelización y después de divertimento, como es ahora la pastorela. Y también, ¿por qué no? Es de reflexión, ¿no? Las pastorelas son de mucha reflexión. Claro, claro. Algún tema, la semana pasada me tocó una que Satanás se vuelve un consumista, ¿no? Y esta tú, ¿le hiciste algún cambio, Francisco Hernández? Bueno, deja decirte que llevamos 20 años representándola y en 20 años iniciamos en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, en el Gran Sopor, allá con Alejandro Aura, iniciamos esta pastorela y ha tenido sus transformaciones, sus adecuaciones, sus adaptaciones, porque la hicimos luego en el altar de los Reyes de la Catedral de México, en el altar de Jerónimo de Balbás. Luego la hicimos en el altar mayor de la catedral, luego pasamos al antiguo ayuntamiento, allá donde está el ahora jefe de gobierno. Ahí la tuvimos, la representamos, luego estuvimos en el convento de Regina, este convento que data del siglo XVI, luego brincamos al Palacio de Medicina o Palacio de la Inquisición, al Museo de la Ciudad de México. Entonces, nos hemos ido adecuando a los diferentes recintos que hemos podido utilizar para darle el carácter novohispano a la pastorela. Y ahora estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, que fue fundado por franciscanos y luego se lo cedieron a los dieguinos. Entonces, esta vez estamos en este convento y una de las propuestas de la compañía es que el público entre estos recintos, para que les cree una burbuja en el tiempo, les abra como una lámpara con luz para intervenir estos espacios y les dé otra percepción de la pastorela. Y bueno, y ahora pues vamos a hacerlo como si estuviéramos en la capilla abierta del siglo XVI, con Fray Pedro de Gante, allá, la primera capilla abierta allá en la calle de Gante, precisamente, donde estuvo esta capilla y se llevaban a cabo estas representaciones. Eso es por un lado. Y por la otra, bueno, sí, la pastorela ha tenido modificaciones algunas veces en el texto, pero bueno, siempre respetamos la estructura y sobre todo el verso en la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi. Eso es para nosotros, es importante como compañeros en el teatro clásico, rescatar el verso, rescatar la versificación y sobre todo hacerlo de una manera divertida, lúdica para el público que vaya a verla. Francisco, primero lo tenía Alejandro Aura, ¿no? Que además su hermana es Marta Aura es una gran actriz. ¿Y cómo es que, y que le gustaba mucho, 20 años se dice fácil, pero ha sido un mérito? ¿Cómo es que de Alejandro Aura, que en paz descanse, cómo es que tú decides dirigirla? Bueno, Alejandro Aura, cuando era Instituto de Cultura de la Ciudad de México, nos prestó el Zócalo. Nos prestó el Zócalo para que yo la dirigiera junto con
el ballet Aztlán. Silvia Lozano dirigía, ella dirigió la parte dancística, yo la parte escénica, y se pretende que fuera la gran pastorela de la Ciudad de México, que así fue en ese momento, y metimos caballos, entraban los Reyes Magos a caballo, porque era muy complicado en ese momento mantener un elefante. En aquella época eran 5,000 pesos diarios, más alimento, más una jaula para que estuviera en el Zócalo, entonces no se permitió, pero llevamos caballos, llevamos también bailarines, y el diablo que es Lucifer en Elizardi, ahí se dividió en tres, se adaptó el texto para que fueran tres Lucifer y dos diablos, pero eran mujigangas de 3 metros de altura. Era muy vistosa, muy, muy llamativa, y los bailarines hacían el bosque, entonces salían ellos con árboles, como si fueran árboles, con estructuras, y se creaba un bosque, se creaba todo esto que nos va, esas espacialidades que nos va planteando Lizardi, y se llevaba a cabo, en el Gran Sopor, en la plancha del Zócalo. Uy, o sea que tenían una gran producción. Qué impresionante, pues que estuvieran caballos, ¿no? Fue toda Sí, una experiencia y la gente que llegaba gratis, ¿no? era gratuita. Teníamos más de 10,000 personas en la pastorela. Primero se llevaron 5,000 sillas, pues 7,000, 8,000, y además estaba sentado el público, y los caballos entraban al escenario y subían al escenario. Eso era muy, muy padre. Y bueno, y José lo hacía un actor que se llama Alejandro Peraza, que mide 1,90, ese era San José. Y Georgina Rábago, 1,70, pues era María. Entonces todo era a escala monumental para que el público pudiera disfrutar y apreciar una pastorela monumental. Eso creo que fue el primer reto para trasladar a José Joaquín Fernández de Lizardi al Zócalo. Y de ahí, bueno, pues ya hemos ido, como decía, recorriendo espacios, y bueno, un espacio emblemático fue el altar de los Reyes de la Catedral de México, este monumental retablo que hizo Jerónimo de Balbás en el siglo XVIII, pero además Jerónimo de Balbás le rendimos un tributo porque él hacía escenografía, vamos a decirlo, en este tiempo, hacía cosas de apariciones en el Teatro El Coliseo. Entonces iba a hacer cosas al Coliseo de escenografía que le pedían, y venía a la catedral a construir sus retablos. Entonces, bueno, la pastorela de Lizardi cabe muy bien en todos esos espacios que son virreinales, y le dan esa atmósfera y le dan esa tensión dramática para que el público la disfrute. Y en la Ciudad de México también, yo creo que fue una gran experiencia, ¿no? ¿En el Esta qué? ¿En el pastorela. museo? Sí, En sí, el Museo de la... el Museo de la Ciudad de México también estuvimos ahí, en esta casa excepcional, este monumento de casa, estuvimos también en su patio representando esta pastorela. Y como también sabes que también estuvimos en este gran palacio, que fue el antiguo ayuntamiento, ahí donde está, te decía ahora Martí Batres, ahí la representamos durante 3 años consecutivos, y allí eran 14 cantantes, el coro Esmerilos Gloria, especializado en música antigua novohispana, nos acompañaba con un octeto de cuerdas, y eran 20 actores, entonces era un deleite musical, de cuerdas, auditivo, de cantos, para representar esta pastorela. Muy bien, estuvimos ahí 3 años llevándolo a cabo. Llevando. Francisco Hernández, eh, ¿cómo has podido todavía rescatarla año tras año? ¿Cómo ha sido el trámite y qué te ha ido bien? ¿Qué ha tenido aceptación? Bueno, creo que la pastorela es la propuesta novohispana más noble que hay en el teatro, porque si bien tiene una finalidad evangelizadora, al final de cuentas sí, se va a adorar al niño Dios, se busca llegar a adorar a este niño, sea la pastorela que sea, porque ese es el fin de la pastorela, pero traerla en todos esos años, yo he querido conservar la pastorela tradicional, porque de sí, la pastorela se ha enriquecido con el tema político, con el tema social, con el tema del momento. Eso es padrísimo también, claro, pero yo he querido mantener este encuentro sobre todo con el ser espiritual, esta espiritualidad en que de pronto necesitamos, buscamos, y que el público llegue a este momento, y lo construyo con cantos también, con bailes, para que la gente llegue al final a tener una reflexión y un encuentro consigo mismo. Dirán que es Jesucristo, que es el niño Dios, sí,
pero en el fondo yo busco que la gente tenga este encuentro consigo mismo, este momento de paz y de reflexión. En esta 25 de diciembre, en esta fiesta, que si bien Cristo nació en marzo, pero bueno, se adaptó a esta fecha desde la Baja Edad Media para que la fiesta, el nacimiento de Cristo cayera muy bien con las fechas paganas. Huitzilopochtli, nuestro gran dios del colibrí izquierdo, bueno, tiene el nacimiento el 25 de diciembre, que es un dios pagano para el cristianismo. Al igual las fiestas saturnales en Roma, bueno, se celebraban en diciembre porque es la noche más larga, ¿no? Y el día más corto, y es importante. Entonces, más allá de todo, es encontrarse consigo mismo en esta gran noche que es para la humanidad. Estrenas Francisco Hernández este jueves, 14 de diciembre. Este jueves 14 de diciembre estrenamos en el Museo de Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, como dice Ulises. Ahí te decía que es un convento fundado en el siglo XVI por los franciscanos y después de los dieguinos, pero sí le da esta atmósfera, este carácter, para que el público pueda entrar en esta cápsula en el tiempo y pueda encontrar este momento espiritual, más allá, quitándole la paja religiosa, este momento espiritual de encontrarse consigo y encontrarse con un momento tan emblemático para la humanidad, que es 25, el día más, el 25 de diciembre, como decía hace rato, ¿no? Pero bueno, ese es el día que llegan los pastores a adorar al Niño Dios. Por si el público no conoce, el Museo de las Intervenciones, que está hermoso, que tiene muchísima historia. Antes igual fue uno de los templos de Huitzilopochtli y después era, bueno, biblioteca con Benito Juárez y bueno, después se volvió digamos, un centro militar importantísimo en la intervención de los Estados Unidos y después ahora es un museo muy importante. Hace poco estuvo Víctor Roldán con José María Morelos y Pavón, la historia de Pavón ahí, en el Museo de las Intervenciones, y es parte de tu elenco. Veo a Norma Duarte, a Jessica Gámez, que son unas virtuosas actrices que estuvieron en La Doncella Ponzoñosa bajo la dirección de Alicia Martínez Álvarez. Francisco, en esta obra en especial de La Noche Más Venturosa, ¿cuál sería como el meollo, lo especial de esta obra, Francisco? ¿Qué sería lo especial? Que logremos de nuevo conmover al público, conmoverlo y llevarlo a través de esta estética novohispana que vamos construyendo a ese momento mágico que es el nacimiento del niño. O sea, llevarlo por todas estas peripecias, por todos estos juegos, para llegar, te decía hace rato, a este momento de encuentro. Y que el público tenga esta reflexión y esta pensar hacia adentro, ¿no? Reflexionar de en qué momento estamos, cómo estamos y qué es lo que deseamos todos. Deseamos paz y felicidad, como estas palabras tan trilladas pero tan necesarias en nuestros tiempos. En nuestros tiempos. Francisco, ¿conservas mucho de la producción y el vestuario que hubo con Alejandro Aura? No, deja decirte que Alejandro Aura era el director del Instituto de Cultura. Perdón si me lo dijiste hace un momento. Pero nosotros lo que conservamos de ese momento son los vestuarios del Ángel nada más, del vestuario del Ángel y nada más porque era una producción, estamos hablando en el 2001, nada más no lo hicimos 2 años. 2001 hicimos esta pastorela en el Zócalo y conservamos nada más eso de toda esta magna producción que fue en el Zócalo. Solamente conservamos el vestuario del Ángel. Nada más. Y bueno, pues los buenos deseos de Alejandro, Arturo Weinstein, que estaba ahí apoyando a Alejandro en aquel Instituto de Cultura que estaba en el Metro San Cosme. También un hombre de mucha trayectoria artística, teatral, ¿no? Arturo Bernstein. Y Francisco, es a las 7 de la noche en el Museo de las Intervenciones el reestreno,
20º reestreno de La Noche Más Venturosa. ¿Tiene un costo o es gratis? Es a las 7 de la Bueno, noche, si no me equivoco, el 7 de la estreno. noche. Tiene un costo, deja decirte, tiene un costo. No estamos subsidiados por nadie, pero son 15 actores en escena, son un cuarteto de cuerdas, 2 violines, cello y viola, son 2 cantantes, un soprano y una tenor, una soprano y un tenor, y además para envolverlos en este ámbito de los sentidos, al final de la representación, la chef Elvira Barca les ha preparado un riquísimo tamal envuelto en hoja de plátano, de champiñones, de otros tipos de vegetales con queso deliciosos y un ponche con bastante fruta. Es el sabor delicioso de esta bebida del mestizaje por todo lo que contiene. Entonces al final tendrán que deleitarse con ponche y con este gran tamal. Además es muy abundante, ¿no? Para que disfruten no solo de la representación, de la música, los cantos, las danzas, del recinto mismo, sino también cenen y degusten una riquísima cena. ¡Uy! Entonces, la entrada cuesta, ¿nos habías dicho? 450 pesos, pero para quien vea tu programa, quienes vea, pues tenemos un 20% de descuento, con Un mucho 20% gusto. de descuento, el que vea aquí la Butaca de Oro, que Sí, para ver esta puesta La Noche Más Venturosa, que yo sé que les va a ir muy bien. Tienes un gran elenco, ¿no? 15 actores en escena, con este vestuario clásico, con el cuarteto de cuerdas. Es sentirte, ¿no? Pues en este siglo XIX, ¿no? Cuando empiezan sí. las pastorelas. Mm. 20 años se dice fácil, Francisco Hernández, ¿no? Con este gran trabajo. Sí, fíjate que de pronto uno no se da cuenta en el teatro, tú lo sabes, y de pronto te encuentras con que has hecho un trabajo 10, 15, 20 años. Yo la pasé hecho 20 años sin, sin más allá que seguir haciendo teatro, pero bueno, te encuentras con 20 años. También hago el Via Crucis del Centro Histórico, ese lo he hecho 21 años. El Don Juan Tenorio lo hacía en Palacio Nacional durante 12 años, lo sigo haciendo en otros recintos históricos, pero eso ya llevo 14 años. Y así vas sumando puestas clásicas, tradicionales, que uno lleva con las fechas especiales que construyen ¿cómo diré? La parte festiva de los meses de esta ciudad, ¿no? De este país. Entonces, bueno, ha sido, ha sido muy padre encontrarse que llevas tanto tiempo con ciertas obras, ¿no? Y otras más que hacemos, pero estas en especial, que son los que le dan la presencia de la escena en México. La pastorela es la aportación de, de México al mundo. Y al igual, la representación de la Pasión de Cristo, pues la traen también los franciscanos, que son los que representan con San Francisco estos dos momentos dentro del cristianismo. Y la Pasión de Cristo se hacía alrededor de la Alameda del siglo XVI. Y la pastorela, bueno, ¿qué te puedo decir la pastorela, no? La pastorela llega a ser tan importante que cuenta García Cubas que él hacía en su casa con su familia, como muchas familias hacían las pastorelas en sus casas. Y ahora las escuelas siguen haciendo esta tradición de mostrar la pastorela como parte de sus festividades decembrinas. Entonces creo que eso ha trascendido la escena y qué padre que la gente vaya a ver pastorelas y que en las escuelas se siga llevando este hecho teatral, porque no hay mejor manera de aprender por medio que el teatro. O sea, es una garantía por el gran elenco, el texto, la dirección, el cuarteto de voces y bueno, dirigido por la maestra Geraldina Martínez, ¿no? Pues ahí está la recomendación, La Noche Más Venturosa. No sé si algo nos faltaría, maestro Francisco Hernández. Pues que los esperamos 15, 16, 17, 21, 22, 23 de diciembre en el Museo Nacional de las Intervenciones. A las 7 de la noche y si vienen de parte de la Butaca de Oro con el 20% de descuento. Sí, exacto, así es correcto.
Y bueno, yo lo quiero felicitar ahí al demás elenco, los otros 12 que me faltan, seguramente también son unos excelentes actores, pero pues mi queridísima Jessica Gámez, que es maravillosa, Víctor Roldán y Norma Duarte, pues los vamos a deleitar en una apuesta novohispana, como usted lo menciona, en esta clásica pastorela. Y desearle muchísimo éxito, maestro Francisco Hernández, que ojalá también se presente en otros estados de la República, que la puedan ver en recintos históricos y, ¿por qué no?, que se puede ir a España, a otros lugares, que rompa fronteras, pues nos daría mucho más gusto. Claro que sí, ese sería uno de los objetivos, ir con la pastorela a la Catedral de San Pedro y decir, esta es nuestra aportación, no solo en el ámbito religioso cristiano, sino en el ámbito patrimonial que es el teatro mexicano. Que es el teatro mexicano, ¿no? Y usted que se ha vuelto un especialista, ¿no? Pues desde el siglo XVI hasta el XIX ha tenido puestas tan interesantes, tan importantes, maestro, y ojalá que acudan muchas escuelas a ver su teatro, ¿no? Estos clásicos, y bueno, larga vida después de 20 años a La Noche Más Venturosa. Muchas gracias. Al contrario, maestro Francisco Hernández, fue un honor tenerlo, de verdad un honor tenerlo, porque no había tenido esta experiencia de alguien que fuera un especialista del teatro del siglo XVI al XIX. Muy especial también el teatro novohispano, pues para mí hoy me dio cátedra un poco. Y esperemos estar ahí en el estreno, sí, maestro Francisco Hernández. Sí, los esperamos para que disfruten, degusten nuestra pastorela, como la cena que ha preparado la chef Elvira Barca. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, maestro Hernández. Hasta luego, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias a usted.